Ir al sureste mexicano es adentrarse en una región de fascinación y ensueño. Como en pocos lugares en México, aquí la riqueza de las tradiciones y los ecos del periodo prehispánico resplandecen en cada una de sus localidades. Hoy me encuentro en el majestuoso Hotel Misión Colonial de San Cristóbal de las Casas, un recinto sumamente especial, ya que resulta ser un hotel que refleja fielmente las tradiciones de los pueblos y las comunidades originales que habitan en el estado de Chiapas. En este pletórico escenario platicaré con Miguel Ángel Muñoz Luna sobre los misterios que guarda este bellísimo estado del sureste mexicano, una más de las joyas culturales que se mantienen vigentes en este nuevo México. Miguel, de la riqueza cultural que tiene el estado de Chiapas y sus marcadas originalidades regionales, lo que nosotros podemos constatar en la vestimenta de los distintos pueblos son distintivos de colores, por supuesto de formas, de diseños. Lo que yo no sabía es que los diseños tienen códigos y tienen muchas veces códigos que eran o siguen siendo contestatarios, ¿no? Amén de esta riqueza y de esta variedad, los símbolos que les fueron asignados y los colores, ¿hoy en día se siguen respetando? Bueno, los textiles chiapanecos han tenido un proceso evolutivo bastante fuerte. Yo creo que no solo los chiapanecos, sino prácticamente los textiles de todo el país. Se ha visto una transformación desde su propio nacimiento, por ahí del 900 al 1200 empiezan a aparecer los primeros huipiles para sacerdotes y para ciertas ceremonias. El pueblo de manera general no usaba huipiles, al menos en la parte maya. Posteriormente, cuando llegan los españoles, empiezan a hacer la vestimenta obligatoria, cubrir los torsos de las personas. Las partes pudentes. Las partes pudentes, exacto, tratando de buscar esta moralidad que tenían propiamente los españoles. Y a los mesoamericanos, pues no les queda otra más que empezarse a vestir vestimentas muy básicas, que son los famosos huipiles o hipiles, que son prendas rectangulares con costuras en ambos lados, dejando un boquete para los brazos y abriendo un agujero en el centro para el cuello. Empiezan a tener una transformación estética muy peculiar conforme el paso del tiempo, primero buscando una aceptación, también buscando posicionamiento social a través de la estilización del huipil. Aquí a lo largo de esta exposición vamos a ver huipiles, por ejemplo el que tenemos justo acá atrás, que es de Huistán, pues ya tiene un tocado en la cabeza, tiene una chalina, tiene una faja, una falda larga que asemeja a un vestido europeo del siglo XVI, XVII, como si fuera un corpiño la faja, y se va rompiendo el esquema cuadrado y simple de una falda de nahua enroscada con un huipil típico. Aparte de esta transformación, vamos a encontrar que desde la creación de los huipiles empezaron a haber elementos simbólicos y íconos que le daban cierto carácter a la prenda para que tuviera una virtud en su empleo. En el caso de sacerdotes, pues se usaban algunos elementos como caracoles, algunos elementos de la naturaleza que venían vinculados a los poderes que podía tener el sacerdote o la comunicación que éste ejercía con la naturaleza, y se empleaban ciertos símbolos. Sin embargo, esto va a cambiar notoriamente con la llegada de los españoles, sobre todo con los evangelizadores, que empiezan a hacer un apuntalamiento muy importante en la selección de la vestimenta, en la selección de los colores y en generar protocolos. Me explicabas, Miguel, que los signos identitarios prehispánicos se vieron, no sé si ligeramente o muy transformados, dado que los evangelizadores no podían distinguir una etnia de la otra, y que entonces les asignaron colores específicos para que al ver esa combinación supieran que era un celtal, un tzotzil, uno de esa forma, porque ellos los veían, digamos, todos iguales. A pesar que desde aquel tiempo su vestimenta ya era distintiva, ¿no? Ellos trataron como de buscar características que los hicieran diferentes, aunque básicamente no encontraron ninguna. Y si a eso le aunamos que no tenían un conocimiento de la lengua, pues se hace todavía mucho más complicado, porque para ellos el náhuatl era exactamente lo mismo que el mixteco, que el zapoteco, que el maya. Entonces van encontrando ciertas dificultades, sobre todo para el proceso de evangelización. Y el textil tiene que entrar en un trasfondo religioso muy fuerte,
porque ahí está la esencia del textil en lo que fue una resistencia religiosa, por así llamarlo. La llegada de los españoles trajo consigo la evangelización y con ella una moralidad distinta a la que tenían por aquellos lejanos años nuestros antepasados. En el siglo XVI, cuando llegan los frailes, empiezan a topar con problemas religiosos por el tema de la conversión. No era muy fácil llevar una cruz con un Cristo, con un hombre sacrificado, sí, y explicarles a ellos que él era un Dios cuando para ellos los sacrificados eran los prisioneros de guerra. Y hay un parteaguas en esos primeros años religiosos del México de conquista, porque todavía no era virreinal, con la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe, sí, que es más que un entendimiento distinto de la leyenda de Coatlicue. Aprovechan esta leyenda para mostrar que Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, se embaraza por un pajarito, pues es la Virgen María, que se anuncia por un ángel y que a la vez da la vida a Jesús. Bajo esta llamémoslo así, confusión religiosa, porque pues no le encuentro otras palabras, ellos empiezan a entender que hay una castellanización en las palabras y en los nombres de la historia, y que Huitzilopochtli es Jesús, y que Guadalupe es Coatlicue. Por eso todavía le ponemos Guadalupe Tonantzin, un vocablo que significa Nuestra Señora, y Coatlicue es la traducción de Guadalupe desde un entendimiento posiblemente del siglo XVI, y se genera una confusión muy interesante que permite de alguna manera esta conversión o confusión que da por ende una aceptación. Entonces se va haciendo toda una adaptación, y dentro de esa adaptación también habían muchos que no aceptaban propiamente la religión como tal. Si ellos bien entendían que era lo mismo, en el fondo algo les decía que no, o muchas de las cosas de Madre Sol, Madre Luna, pues no eran ya una madre, sino eran un elemento creado por Dios, ¿no? Sí. Entonces, dentro de todas estas cosas que a muchos les generaba ruido, empieza a surgir la necesidad de volver a promover su propia cultura en el siglo XVI y transmitir cosas, pero de alguna manera un poco más discreta. Y esto genera que los textiles tengan una amplia modificación, al menos en lo que viene siendo Oaxaca, Chiapas, Guatemala, que tiene un comportamiento muy similar, aunque desafortunadamente en los últimos 150 años pues ha desaparecido prácticamente el uso utilitario original que tenía todos los iconogramas. Nuestros antepasados se encargaron de retratar sus rituales a través de la construcción de manuscritos. Ejemplos como el Códice Borgia, el Códice Colombino, muestran mucho de las tradiciones y costumbres que formaron parte del México prehispánico. En el caso de los textiles, ocurre algo similar. El huipil y los trabajos elaborados con el ancestral telar de cintura del estado de Chiapas también pueden leerse e interpretarse. Son auténticos códices bordados en tela. Estos bordados pueden interpretarse, pueden leerse como si fuera un códice, ¿no? Correcto. Es decir, la costumbre generalizada fue primero una cuestión contestataria de rechazar la religión que se les estaba imponiendo. Y ellos lo reflejaban, lo plasmaban en este bordado, que solamente ellos podían interpretar. Supuesto, los frailes no iban más allá de decir si estaba bien o estaba mal, y los colores eran los que les habían asignado o no. Claro. Y me decías que en la interpretación de estos códigos, pues hay que tardarse un buen tiempo, ¿no? Sí. ¿Hay pistas en la entrada? Pues básicamente son de tipo interpretativo, pese a que se trata de llevarte una metodología y un estudio profundo, tratando de comprender las pocas evidencias que tenemos de época, por ejemplo, sobre todo basados en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas de la zona, pues encontramos ciertos patrones que cuando se lee el Popol Vuh encontramos ciertas características que van dando elementos de comportamiento en la secuencia del textil que nos permiten comprender que pues no se trata de una decoración y que todo tiene un porqué. Muchos de los huipiles que aquí tenemos, pues muchos son de 1925, 1930. Sin embargo, ya para esos años ya habían modificaciones en los patrones. Originalmente, la iconografía nace también desde el modo de la propia creación del huipil. Actualmente, turísticamente hablando y comercialmente hablando, e inclusive históricamente hablando, le llamamos telar de cintura. Telar de cintura. Pero realmente en los pueblos originarios de Chiapas, antiguamente esto se conocía como telar de parto.
porque para ellos era la forma en que se inclinaba la mujer, era la forma en cómo daban a luz. Sí. Entonces ella estaba dando a la vida, trayendo a la vida dioses a través de los bordados, de los textiles. Por eso nacen de su vientre y se van hacia el cielo, en un proceso de gestación del huipil. Ah, qué buen simbolismo. Cuando terminaban la pieza, hacían la oración de una partera y cortaban el textil terminado, como hace la partera cuando corta el cordón umbilical. Entonces traía toda una serie de sincretismo, y esta pieza de prenda de ropa, que ya habían ido a la vida con esta oración, pues era lo que iba a proteger a las personas durante su recorrido por el camino terrenal, tratando de portar su identidad. No cabe duda, la historia de México es un libro fascinante, repleto de colores y texturas que pueden palparse con nuestras manos, como sucede con los bordados tradicionales. Hoy en día, por ejemplo, vemos blusas de chamula de todos colores, con muchos bordados, sí. Sobre todo estas que ya tienen raso, que son una tela ya moderna, pero todos los bordados son diferentes. Y si veíamos los huipiles antiguos de chamula, pues todos son negros y traen el camino de San Juan bordado, ¿no? Y no había ninguna que fuera diferente. El que era diferente rompía un esquema, ¿no? Rompía un orden preestablecido, pero ¿quién había puesto ese orden? Pues venía como una culturización por parte de los antiguos indígenas de la zona, que quisieron conservar su ideología, su sincretismo, su propiedad religiosa, y plasmaron en un nuevo lenguaje dentro de ese huipil, respetando los patrones de colores de identificación lingüística propuesta por los dominicos, pues fragmentos del Popol Vuh. Dice aquí la entrada del museo: para ver un huipil, una mujer emerge entre los ejes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, para ver un huipil completo, se tiene que poner en forma de cruz, y la cruz son los ejes del mundo. Entonces, sí, al entrar en ese eje del mundo se puede ver una lucha entre el cielo y el inframundo, entre creer lo que vemos o creer lo que desconocemos pero nos han dicho. Sí, de dónde viene el arcano y el destino fatal. Exacto. No me queda más que agradecerte, Miguel. Pues muchas gracias por su visita. No, gracias a ti. Y es que son pocos los lugares como Chiapas para encontrarnos con la historia transformada en vestido, y donde múltiples tradiciones se presentan como puertas de nuestro pasado, las cuales siguen definiendo a este nuevo México.